Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Me avisan si ahí están conectados todos o si faltan o si damos una espera, no sé. Habemos 146. ¿Cuántos somos en total? Ya estamos, son las 2:11. Yo creo que vamos empezando. Listo, niños. Buenas tardes. Para los que no me conocen, yo soy la doctora Diani Corpus, ginecóloga obstetra. Segundo, a ver, no sé, esto está molestando aquí, no me deja. Bueno, eh, yo tengo internet bien. Ok, día de hoy es sobre los traumatismos del canal del parto y código rojo. Como bien sabemos, ya hemos revisado con los diferentes profes todo lo que es el trabajo de parto, la inducción del trabajo de parto y lo que se ve en un trabajo de parto normal y distóxico. Entonces, ya conociendo esto, vamos a hablar qué pasa o cuáles son las consecuencias que se ven en esos partos distóxicos, ¿no? Entonces, vamos a ir empezando eh, con la presentación. Entonces, cuando tenemos un parto distóxico diferente, dependiendo de las diferentes distocias que se puedan presentar durante el trabajo de parto, pueden ocurrir varios desgarros. Entre esos está el desgarro del cuello uterino, desgarro de la vagina, desgarro de la vulva, desgarro del periné. Voy a ir mencionándoles qué pasa con cada de estos desgarros y cuál es el tratamiento a seguir o cuál es el plan de manejo, ¿no? Entonces hablamos que el desgarro del cuello uterino son soluciones de continuidad de extensión variable, o sea, se pierde esta solución de continuidad y se proyecta hacia adentro o paralelo al cuello, más frecuentemente en las zonas 3 y 9 del cuello. Inician en el orificio cervical externo y quedan limitados a la porción vaginal del cuello. Pueden alcanzar hasta el tercio superior de la vagina o el segmento inferior del cuerpo uterino. Y esto es cuando se dan estos desgarros del cuello uterino, son tan complejos que pueden haber lesiones tanto en la arteria cervical, el peritoneo y el recto, siendo estos nuestros vecinos cercanos, ¿no? Las estructuras que se encuentran cercanas a la vagina, a todo lo que es el canal del parto. Entonces, hay factores de riesgo que se pueden ver afectados o que pueden predisponer a que se den estos desgarros cervicales. Entre estos factores encontramos, ustedes ven la primera fotico, un bebé grande, un bebé gordito, y uno dice, ay, qué bonito, el bebé está gordo. No, el bebé macrosómico. Un bebé macrosómico es una de las principales causas de que podamos tener una distocia cervical y que esta distocia cervical nos lleve o nos conlleve a un desgarro del cuello, ¿verdad? Un expulsivo, un trabajo de parto prolongado, un expulsivo prolongado, la paciente está en 10 centímetros de dilatación, borrada, pero la presentación no desciende y la paciente está, estamos conduciéndole, estamos diciéndole, puje señora, y el bebé nada que baja y posteriormente, tras que lleva un expulsivo prolongado, nos toca instrumentarla. En su defecto puede ser con forceps o espátulas y esto nos puede conllevar, si no tenemos una muy buena técnica de atención de un parto distóxico, podemos conllevar a que tengamos que usar
estos instrumentos para el parto y ocasionar un desgarro cervical. El principal síntoma de todos estos desgarros que yo les voy a mencionar siempre va a ser el sangrado o la hemorragia, ¿sí? Y el tratamiento va a ser la corrección o sutura del desgarro. No hay otra forma de tratarlo. Después vienen los desgarros de la vagina. Entre los desgarros de la vagina, pues ya sabemos que son la prolongación del desgarro del cuello uterino o de la vulva y suelen ser longitudinales y penetrar hasta profundidad del paracolpo. Pueden ocasionar lesiones tanto en la uretra, el recto, la vejiga, porque recuerden que por encima de la vagina está en la parte superior, está en la vejiga y en la parte posterior o en la parte inferior está el recto. Y entonces, pues, o nuestros órganos vecinos, como les venía diciendo, pues se pueden ver afectados. O sea, no solamente la atención de un parto que no se dé como está descrito o que no tengamos un parto normal, sino sea un parto distóxico o un parto mal atendido, nos puede conllevar a ocasionar estos desgarros y estas prolongaciones que pueden lesionar no solo vagina, sino vejiga, uretra y recto. Y también se puede dar por la distensión de la vagina al paso de la presentación fetal. Ustedes van a escuchar de pronto, no, que la vagina quedó totalmente destrozada. Es como si ella cuando la presentación está descendiendo, puede ocurrir que se dé el abombamiento, la distensión de esta vagina y la presentación, si no controlamos la velocidad con la que baja la cabeza o con la que desciende la cabeza, puede parecer como si fuera un estallido vaginal. Y eso es lo que llamamos, puede ocurrir también un desgarro vaginal y es una de las consecuencias más graves que puede ocurrir en un desgarro de vagina. Y como le venía diciendo, el sangrado va a ser el principal síntoma, pero no es un sangrado normal, es una hemorragia y la solución siempre va a ser pues llevar a la paciente a cirugía bajo anestesia para poder solucionar el desgarro bajo sedación. El otro desgarro que tenemos es el desgarro del perineo. Esto afecta la porción posterior de la vulva, entre la unión de los labios mayores, el anillo del himen y la parte distal del vestíbulo. Vamos a tener diferentes grados de desgarro del perineo. Entonces, cuando ustedes atienden un parto, no les pregunta qué clase de desgarro es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Entonces, dependiendo qué estructuras estén comprometidas, así vamos a clasificar estos desgarros. Entonces, grado 1 cuando solamente se compromete la piel y el tejido celular subcutáneo. Grado 2 cuando está comprometido tanto la piel, el tejido celular subcutáneo y los músculos perineales. El grado 3 cuando ya se afecta el 1, el 2 y además de eso hay afectación del esfínter del externo del ano. Y el grado 4 incluye los 3 anteriores más a la pared del recto. O sea, se puede extender hasta la pared del recto. Entonces, pueden ocurrir, este desgarro de perineo se puede dar por varios mecanismos. Entre eso está el tamaño de la cabeza fetal, la distensión de los tejidos maternos. Acuérdense que hay una hormona que participa muy activamente durante el trabajo de parto para que esta extensión del periné se dé y es la relaxina. Entonces, bueno, hay pacientes que pronto ustedes van a ver que ese periné está duro, está firme, sobre todo en pacientes jóvenes, que no se distiende bien y que por más que hagamos una protección o una maniobra de Richter, que es la que protegemos el periné en el momento que se está dando la coronación o el parto, puede ocurrir esta clase de desgarros. El plan es proteger el perineo hasta donde más no podamos para evitar que se ocasionen esta clase de desgarros. También está el diámetro bisacromial y si la paciente tiene cicatrices de partos anteriores, puede ocurrir que por esas mismas cicatrices anteriores, que haya un poco de fibrosis, se puedan dar estos mismos o se puedan repetir estos mismos desgarros en esas cicatrices antiguas. Y que se realice una episiotomía y que esa episiotomía se prolongue más de lo normal. Y nos ocasione alguna lesión de lo ya mencionado antes, de las estructuras antes mencionadas. Entonces, es importante que tengan en cuenta cuáles son los mecanismos que pueden ocasionar que se produzcan estos desgarros del perineo.
Los desgarros de la vulva, bueno, esto afecta más todo lo que es la zona de clítoris. Ustedes van a ver, ¿no? Que tiene un desgarro arriba en todo el capuchón, desgarros parauretrales. Siempre tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un parto vaginal de revisar todo nuestro canal del parto, incluyendo el capuchón, el clítoris, labios mayores, labios menores. ¿Por qué? Porque pueden ocurrir desgarros y a veces pueden pasar desapercibidos porque de pronto no puede que haya un sangrado activo, pero cuando se manipula o cuando la paciente tiene, se está lavando o algo, se puede activar ese sangrado y puede ocasionar también hematomas de la pared vulvar, de la vulva, y el síntoma pues más doloroso que puede ocurrir es la formación de un hematoma. Vean, hay pacientes, a veces uno no tiene necesidad de ver una lesión o un desgarro o una laceración cuando se da el descenso de todo el producto y ya se atiende el parto. A veces pueden ocurrir traumatismos o traumas cerrados, así como cuando ustedes ven, ¿no?, que tiene un trauma cerrado de abdomen. Bueno, en la vagina también puede haber un trauma y ustedes no se evidencia ninguna lesión, pero el sangrado puede estar por dentro de la pared vaginal. Entonces es donde se ocurren estos hematomas del posparto y uno dice, pero yo revisé, yo no vi lesiones, no vi laceraciones, no vi desgarros. Y ahí es donde se da, la paciente tiene un dolor que dice, doctora, yo me siento y me duele, no puedo sentarme, me duele para caminar y el dolor es insoportable. ¿Por qué? Porque normalmente se localiza debajo del músculo elevador del ano, a través de la fascia pélvica y se forman ese hematoma se va disecando hasta llegar al ligamento ancho y hasta el retroperitoneo. Entonces vean la gravedad de este hematoma, o sea, que va ascendiendo. O sea, no es hacia abajo, sino hacia arriba el hematoma. Y es una paciente que debe ser llevada inmediatamente a una sala de cirugía para poder drenar ese hematoma, abrirlo, sacar esos coágulos que tenemos ahí, controlar el sangrado, suturarlo, ¿ya? Y los síntomas más frecuentes son el dolor, la tumefacción y el color rojo azulado. Ya ustedes vieron no, doctora, me golpeé. Ya ustedes vieron lo que vulgarmente llamamos el morado. Bueno, así vamos a verlo. Ustedes ya saben, la pared vaginal es rosadita. Cuando ustedes vean la forma de un color rojo azulado, como un morado, como lo que hablamos normalmente que se golpeó y tiene un morado, bueno, eso es un hematoma de pared vaginal y así se tiene que denominar o así se tiene que diagnosticar en la historia clínica. ¿Por qué todo esto es importante y por qué se los menciono? Porque esto hace parte de la clase que vamos a revisar hoy, que, eh, que es código rojo. Ya salimos saliendo un poco de lo que es los traumatismos, que les quise resumir para no ser tan extensos en lo que son los traumatismos del canal del parto, porque esto es un tema larguísimo. Y el plan es que salgamos con ideas claras, saber qué vamos a hacer cuando se nos presente una entidad de esta clase en nuestra práctica clínica, en su ruralito, en su rural, en su internado, sepan qué conducta van a tomar y qué van a realizar. Entonces, hablamos que el código rojo consiste en crear un esquema de trabajo organizado de tal manera que cuando se presente una hemorragia obstétrica le permita al equipo asistencial seguir los pasos indicados sin desviarse del objetivo, trabajar de manera ordenada y coordinada y que pueda ser replicado en cada situación específica, logrando así disminuir la morbimortalidad generada por esta causa. Una terminología un concepto un poco grande, pero este es el objetivo del código de mortalidad, ¿sí? Porque como bien sabemos, la primera causa de mortalidad materna en Colombia es la hemorragia posparto. Entonces, por esto es el objetivo principal. Entonces, como ya conocemos cuál es el objetivo principal y hablamos que es disminuir
la morbimortalidad materna asociada a hemorragia, tenemos que tener en cuenta, saber cuál es lo normal, qué es lo normal en un parto, qué es lo normal en una cesárea en cuanto a pérdidas sanguíneas. ¿Por qué? Porque las pérdidas sanguíneas en un parto y en una cesárea no las podemos cuantificar de manera objetiva, solamente las podemos cuantificar de manera subjetiva. Entonces, una manera objetiva sería, en una cesárea, preguntar a la instrumentadora, saber, ¿no? ¿Cuánto absorbe una compresa? ¿Y cuántas compresas se utilizaron en una cesárea? ¿Y cuánto en el recolector donde van los fluidos se perdió de sangre? Entonces, de esa forma uno podría hacer de manera objetiva cuantificar las pérdidas sanguíneas, más las pérdidas sanguíneas que se dan desde que inicia el acto quirúrgico, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto porque tenemos dos vías de nacimiento de un producto, la vía vaginal y la vía alta o la vía que es por cesárea. Entonces definimos que la hemorragia postparto es la pérdida de volumen sanguíneo mayor de 500 cc en un parto vaginal o mayor de 1000 en una cesárea en las primeras 24 horas cuando hablamos de una hemorragia postparto temprana. Si hablamos de una hemorragia postparto tardía, hablamos que es hasta las 2 semanas. En el puerperio inmediato con sangrado vaginal mayor a 500 cc o que tengamos un sangrado persistente y continuo y que la paciente nos presente algo de inestabilidad hemodinámica, o sea, que hay alteración del sensorio. Señora, ¿cómo se llama? La paciente no les contesta o la paciente se siente mareada o ustedes están viendo los signos vitales porque esas pacientes tienen que estar monitorizadas. Usted al observar esos signos vitales les va a decir que la paciente algo no está bien. Es cuando ustedes van a revisar la paciente y van a verificar cómo está el sangrado de la paciente, sea parto o sea cesárea. Y lo que les venía diciendo, la pérdida de sangre de más o igual a 1000 cc acompañada de signos o síntomas de hipovolemia que se produce dentro de las primeras 24 horas o posteriores al nacimiento, independientemente del modo del parto. O sea, si tenemos una pérdida mayor a 1000, sea parto, sea cesárea, pero acompañado tenemos inestabilidad hemodinámica de la paciente, ¿sí? Hay que activar código rojo, ¿sí? Eso nos dice la FIGO, ahí están los diferentes conceptos de la resolución 3280, que es lo que les venía diciendo, y el concepto de lo que es la hemorragia postparto. Entonces, de nuevo, vean, esto es la repetición de la repetidera, porque son conceptos que ustedes van a ir estudiando y vamos a estar hablando de esto en el rato que vamos a estar explicando el tema. Entonces, hemorragia temprana, tenemos que clasificar. Hemorragia temprana, es la que ocurre en las primeras 24 horas del posparto, generalmente en las primeras 2 horas, y es la más frecuente y la más grave. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Según la 3280, cuando tenemos un posparto vaginal, la paciente está en sala de recuperación. La paciente tiene que tener un seguimiento o una lista de chequeo donde la enfermera, porque no tiene que ser el médico, puede ser la auxiliar que la tiene a cargo, la jefe que la tiene a cargo, va revisando cada 20 minutos ¿sí? Cómo están signos vitales, cómo está bolo de seguridad y cómo está el sangrado. Y ella lo va a ir registrando en esa hoja. ¿Por qué? Porque si la paciente la enfermera tiene su paciente vigilada, en el momento que le cambie algún parámetro de los signos vitales, ella va a dar aviso al médico o ella puede activar el código rojo. Entonces, eso se realiza en el puerperio inmediato, por eso habla que durante las primeras 24 horas y más específicamente en las 2 primeras horas del puerperio. Y la hemorragia tardía es la paciente que ya nació su bebé y se fue para su casa. Se fue para su casa y
les consulta a la urgencia porque tiene una hemorragia, porque tiene un sangrado, ¿sí? Y eso puede ocurrir entre el 5 y el 10% de los partos, y eso más que todo se presenta en el puerperio mediato o en el puerperio tardío. ¿Sí? No es tan frecuente, pero sí se da. Y hay diferentes causas de que se dé esa hemorragia tardía. Puede ser que la paciente se le atendió su parto, hizo algo de retención de membranas ovulares, de pronto no se revisó bien, una retención placentaria, cualquier cosa, o que pude haber hecho una atonía uterina tardía y también nos puede ocasionar una hemorragia posparto de manera tardía. Entonces, esa más que todo es la clasificación. Entonces, este es el boletín del año pasado, del 2024, donde la hemorragia obstétrica ocupa casi que de manera directa, ¿no? El 20.8 en cuanto a eh, mortalidad materna es. Entonces, eh, es grave, como ya lo están viendo. Los trastornos hipertensivos en el segundo puesto y el tercer puesto la sepsis obstétrica. Por eso es importante saber identificar el código rojo, saber qué hacer en el código rojo, ¿no? Eh, porque es una emergencia obstétrica que complica el 1 y el 10% de todos los partos. Y es la principal causa de muerte obstétrica o de muerte materna en más de 80.000 pacientes en todo el mundo. O sea que esto no solamente es Colombia, o sea, la hemorragia posparto, parece que hay muchos países subdesarrollados, tercermundistas, que se ven afectados con este tipo de patologías. Por ejemplo, aquí en Colombia tenemos la Guajira, la Alta Guajira, la zona del Pacífico, lugares que son un poco apartados, que de pronto no tienen acceso esas mamitas a la salud, son las pacientes que de pronto se ven más afectadas en cuanto a esto, pacientes que tienen factores de riesgo como la multiparidad, que no se han hecho controles prenatales, eh, miles de factores, la edad materna, el nivel socioeconómico, todos estos factores afectan a esta población para que se pueda presentar esta patología. Chicos, si voy muy rápido, me avisan y si tienen preguntas, pues al final de la charla. Bueno, entonces, entre los factores de riesgo, quito algo aquí que quiero que me diga. En los factores de riesgo para que se pueda dar la hemorragia posparto, aparte de todo lo que le he mencionado anteriormente, hablamos de patologías placentarias, patologías hematológicas, patologías maternas, fetales, ovulares, y entre esas la de mayor riesgo está la placenta previa, el desprendimiento de placenta o el abruptio, una cesárea de emergencia, enfermedades como el von Willebrand, las infecciones intramnióticas como la corio, cuando tenemos cesáreas electivas. Recuerden que o sea, en la costa atlántica tenemos la tasa más alta de cesáreas. Como dicen, nosotros somos los que más operamos. Operamos más que en el resto del país. Entonces, teniendo en cuenta eh, esto, debemos disminuir la tasa de cesáreas, darle más oportunidad al parto vaginal y en verdad crear la indicación o tener la indicación de una cesárea si la paciente lo amerita. El embarazo gemelar también nos aumenta el riesgo de código rojo, de hemorragia posparto, por la sobredistensión de las fibras miometriales, las fibras uterinas, y aumenta ese riesgo de hemorragia posparto. Y los bebés, acuérdense que no hablamos de macrosomía fetal porque es un diagnóstico postnatal, hablamos de feto grande, pero cuando ya tenemos ese bebé que ya lo recibió el pediatra y lo pesó
y es un bebé que pesa más de 4.000 gramos, 4.500 gramos, es un bebé que ya uno dice, enseguida apenas nos dicen el peso del bebé, ya nosotros tenemos que en nuestra cabeza pensar, la mamá tiene riesgo de hemorragia postparto, enseguida, y tomar las medidas necesarias para que esa hemorragia postparto no se dé. ¿Ya? O si tenemos la sospecha de que esa mamá viene con un bebé grande, ¿sí? Un feto grande para la edad gestacional, tener las medidas enseguida, tomar las medidas enseguida apenas se dé el nacimiento del bebé. También hay que decir que hay pacientes que nunca son primis, nunca han tenido factores de riesgo para desencadenar una hemorragia postparto, pero pueden presentarla sin tener factores de riesgo familiares ni tener ninguna de estas patologías que yo les he mencionado anteriormente, ¿sí? Y hablamos de que el 2/3 de las pacientes no se logra identificar ningún factor conocido para que pueda desencadenar una hemorragia postparto. Entonces, también tenemos el historial médico o el historial quirúrgico, tener antecedentes. Por eso cuando hacemos historias clínicas es importante tener claro los antecedentes personales, antecedentes familiares de nuestra paciente, hacer una buena historia clínica, porque eso nos da mucha información con la que podemos trabajar, diagnosticar y tomar las medidas necesarias. Entonces, si yo le pregunto a la paciente, doctora, yo tuve un parto anterior, cuenta, ¿y ese parto cómo fue? ¿Normal? Sí, fue un parto normal, no tuviste ninguna complicación, no, o sí, doctora, a mí me dio una hemorragia, estuve en cuidados intensivos, me colocaron un balón allá en mis genitales, entonces ya uno va diciendo, la paciente tuvo hemorragia postparto manejada con un balón de Bacri, y eso tiene que ir en los antecedentes ginecológicos, en los antecedentes, porque en obstetricia normalmente las pacientes, a ver, el útero cronológicamente repite mucho, crea como una memoria y puede repetir las patologías anteriores, que quiere decir que si yo hice hipertensión en mi embarazo anterior, hice preeclampsia, hay posibilidades de que yo haga preeclampsia y haga cualquier trastorno hipertensivo, haga una diabetes en este embarazo, ¿ya? Entonces, esos factores de riesgo o esos antecedentes personales son demasiado importantes para dejarlos pasar. ¿Ya? Si tenemos antecedentes de tener miomatosis uterina o si tenemos antecedentes de haber tenido un parto instrumentado o que tengamos un embarazo múltiple, que ya lo mencioné antes, o si tenemos un polidramnios, acuérdense, polidramnios cuando tenemos líquido amniótico por encima de los parámetros de normalidad, el feto grande o la macrosomía fetal, que ya también los mencioné, y hay problemas maternos o trastornos o patologías que también pueden verse asociadas a una hemorragia postparto, como son los trastornos hipertensivos, ¿sí? Los trastornos hipertensivos nos pueden conllevar por aumento de ese flujo sanguíneo, esa vasoconstricción de que se puede dar, nos pueden llevar a que esa paciente nos haga una hemorragia postparto. O sea, doctor, o sea que si mi paciente tiene preeclampsia, ¿tiene riesgo de hemorragia postparto? Sí. ¿Y tiene que estar en los diagnósticos? Sí. Todas las pacientes con preeclampsia, hipertensión crónica o cualquier trastorno hipertensivo tienen que estar en el diagnóstico, no sé, embarazo de 37 semanas, preeclampsia con signos de severidad o preeclampsia sin signos de severidad, riesgo de hemorragia postparto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace parte de los factores de riesgo. Si tenemos alguna coagulopatía como la enfermedad de von Willebrand o alguna hemofilia o alguna coagulopatía adquirida como el síndrome de Hell o una prueba de parto después de una cesárea. Todos estos son factores. ¿Por qué una prueba de parto, doctora, después de una cesárea? A ver, recuerden que hay literatura que nos habla que dependiendo de la indicación de la cesárea, yo le puedo dar al próximo embarazo un parto. O sea,
La primera cesárea fue porque el bebé venía sentado, venía en pélvico, y este bebé viene normal y la señora tiene, hace 5 años fue el cesárea anterior. Se cree, la literatura dice, que se le podría dar un parto vaginal porque es independientemente de la causa. O sea, que no es una causa absoluta, en este momento es algo, una indicación relativa, que yo podría llevar a la paciente a un parto vaginal, no tendría que llevarlo a una cesárea, eso dice la literatura. Pero ¿qué pasa? Cuando yo doy una prueba de parto, tengo que también entender que no estoy viendo cómo está la integridad de esa cesárea anterior o esa cicatriz anterior y que puede que no pase absolutamente nada, pero que también corremos un riesgo de tener una ruptura uterina y ocasionar una hemorragia postparto y hasta la muerte. Entonces, esas son cosas que tenemos que explicarle a la paciente y dejarlas claras. Entonces, cuando tenemos un trabajo de parto prolongado o cuando tenemos un trabajo de parto que estamos induciendo y esa inducción de parto no tenemos un reposo uterino, ¿qué quiere decir? Tengo la paciente que ingresé 40 semanas de gestación, le puse su oxitocina porque tenía un bicho favorable para oxitocina, pasó el primer día, no pasó nada, en la noche o le siguieron toda la noche la oxitocina, al día siguiente nada más le dejaron reposar 2 o 3 horas, volvieron, la hidrataron y le volvieron a colocar oxitocina todo el día, ya llevan 48 horas, te dejan reposar el útero 2 o 3 horas más y vuelven y siguen oxitocina eh, tercer día. ¿Quién me dice por qué puede ser una causa de hemorragia postparto? Si yo dejo a una paciente con una inducción de oxitocina tanto tiempo, ¿qué le pasa al útero? ¿Quién alza la mano y me dice? ¿Mm? Participemos. ¿Quién dice? Porque se hiperactivaría la contracciones uterinas. No. Lo más bien es, creo que es por fatiga uterina. Eso se podría provocar una atonía, pero iatrogénica por la larga estimulación de ese útero. No. Algo, le pasa algo a ese útero. ¿Qué le pasa? Podría haber una hiperdinámica. No. Chicos, el útero se cansa, se fatiga, no lo estoy dejando descansar. Y cuando ya yo quiera, de inducción fallida, la paciente pasaron 72 horas, no parió. Y la llevo a una cesárea, ya le he colocado 3 días seguidos oxitocina y voy a volver a utilizar oxitocina porque el protocolo dice que tengo que colocarle oxitocina. Puede que el útero no me responda porque he utilizado casi todos los receptores de la oxitocina durante la inducción del trabajo de parto. Por eso es importante el reposo uterino. Entonces, si yo le coloco todo un día oxitocina o 12 horas o 8 horas de oxitocina a una paciente, yo debo dejar el útero descansar en la noche. Entonces, hay clínicas u hospitales donde los protocolos son en la noche no se coloca oxitocina, se deja evolución espontánea, porque nosotros debemos de dejar que el útero descanse, que se repose. Y también dejar, porque acuérdense que cuando hacemos inducción del trabajo de parto, ¿sí? Estamos ocasionándole un estrés a propósito al producto, al bebé, ¿no? ¿Sí? Porque yo necesito que él trabaje, que también haga el esfuerzo por salir del útero de la mamá. Entonces, estoy ocasionando 2 cosas en las cuales que yo también tengo que dejar que el bebé descanse, que el bebé recupere oxigenación, porque cada vez que se da una contracción, el bebé pierde oxigenación, ¿sí? Por eso yo le sigo por medio del monitoreo fetal su oxigenación. Entonces, vean lo importante que es conocer todo lo que produce la oxitocina. Entonces,
reducción y aumento del parto, detención del progreso durante la segunda etapa del parto, la tercera etapa del parto prolongada y la instrumentación durante el parto, que ya lo habíamos hablado antes. Problemas placentarios, cuando tenemos ese desprendimiento de placenta, ¿sí? Dependiendo del porcentaje de desprendimiento de placenta, pues vamos a ver, vamos a dar el manejo. Si la paciente tiene un desprendimiento de placenta que hace que se produzca una infiltración del útero mayor del 50-60%, pues ese útero va a correr peligro porque es un útero que no me va a responder a uterotónicos y probablemente me toca hacerle una histerectomía de emergencia a esa paciente posterior al nacimiento del bebé, ¿ya? La placenta previa. Y recuerden que la placenta previa no es lo mismo que el desprendimiento de placenta. Entonces, también cuando la paciente se dio el parto normal y estamos esperando que se dé el alumbramiento y el alumbramiento no se da o se rompe en la tracción el cordón umbilical y se da la retención placentaria, pues también aumenta el riesgo de hemorragia posparto, porque cuando hacemos esa extracción manual a través con la mano o bajo sedación la paciente, ojo, ¿sí? Pueden quedar restos ovulares o cotiledones o placentarios dentro de la cavidad uterina y esa paciente debería ser llevada a un legrado obstétrico. Cuando tenemos una tensión del parto y no sabemos cómo manejar el tercer periodo del trabajo de parto o el manejo activo del alumbramiento, podemos ocasionar también una inversión uterina. Por eso para cada complicación, o sea, atender un parto es un partico normal, no. Atender un parto debe dar miedo. Debemos tenerle respeto a la atención de un parto, porque es que el parto no depende de nosotros los médicos. El parto depende de la dinámica, del pujo de la mamá y del trabajo que haga el productor, la presentación para que tengamos un parto exitoso. Nosotros no hacemos mayor cosa. Nosotros lo que hacemos es recibir el bebé. Sale la cabeza, si no ha rotado, lo rotamos y ayudamos que se dé el desprendimiento del hombro. ¿Sí me hago entender? Entonces, no podemos subestimar la atención del parto. No, un partico normal, no, un parto. ¿Sí? Y cuando tenemos a esa paciente que ya tuvo su bebé, que ya tuvo su parto o ya tuvo su cesárea y no tenemos una involución uterina adecuada, a eso le llamamos subinvolución del útero. ¿Qué quiere decir? Que cuando nace el bebé, supongamos fue parto vaginal, en el puerperio inmediato, la vamos a ver al día siguiente, el útero debe estar a nivel de la cicatriz umbilical. Vale. Se supone que el útero disminuye o va involucionando 1 centímetro por día. Entonces, si ya lleva 48 horas, yo espero que esté 2 centímetros por debajo de la cicatriz umbilical en el momento del egreso o posterior a las 48 horas. Si yo veo que ese útero está a nivel de la cicatriz umbilical o está por encima está supraumbilical, yo digo, algo no me gusta aquí, de pronto puede haber alguna retención placentaria, de pronto puede haber algún coágulo, hay riesgo que me haga una hemorragia posparto, entonces a la paciente yo le coloco uterotónicos, ¿sí? Entonces, esos son factores de riesgo y eso lo da cuando revisamos nuestra paciente, cuando la tocamos. Por eso cuando ustedes tienen sus prácticas en sus sitios de rotación y pasen revista y vean la paciente posparto, toquen la paciente, toquen el abdomen, toquen el tono del útero, a lo que llamamos bolo de seguridad, y se debe tocar como una bolita dura, como una piedrita dura. Entonces, es que eso quiere decir que tiene un tono adecuado. Es importante que esto lo sepan porque más adelante yo les voy a hablar de la etiología de la hemorragia posparto. Y esto es importante que lo conozcan. Entonces, ay, acá. Entonces, hablamos que hay varias etiologías para que se pueda dar esa hemorragia posparto, ¿no? Y estas son las 4 T que ustedes se tienen que aprender. Esto no se les puede olvidar nunca. Entonces, la primera T del sangrado, hablamos que es el tono uterino, y nos representa el 60% de las causas
de hemorragia posparto. El segundo es el trauma, la T de trauma, que nos representa el 20% de la hemorragia posparto. Esto está encasillado en las laceraciones, los hematomas, los desgarros, las laceraciones que ya mencionamos anteriormente. La tercera es la T de tejido, o sea, retención de membranas ovulares, retención placentaria, y esto nos equivale al 10%. Y el último, que es la T de trombina, son desórdenes hemorrágicos inherentes, enfermedades de von Willebrand o enfermedades autoinmunes o hemofilia, o no sé. Y ese nos equivale apenas al 1.9%, o sea, el que en menor frecuencia se presenta. O sea, ya se dieron cuenta que mayormente se presenta, casi en el 70% de los casos, es el tono uterino. Por eso, lo que les mencionaba anteriormente, es indispensable aprender a valorar el tono uterino y que ustedes conozcan cómo debe estar el tono uterino en un posparto o en un posoperatorio de cesárea. Entonces, el tono. Eh, el tono, cuando tenemos pérdida del tono uterino, es porque tenemos una sobredistensión uterina o podemos tener un parto prolongado, un parto precipitado, o ejemplo, una inducción del parto, lo que les mencionaba anteriormente. ¿Qué nos puede ocasionar que se dé esta sobredistensión uterina? El embarazo múltiple, la macrosomía, el polidramnios, una gran multípara, ¿sí? ¿Qué otro factor? La fatiga muscular, lo que les mencioné ahorita. Entonces está la fatiga muscular, también ese trabajo de parto prolongado, la corioamnionitis, que es la infección de, de las membranas ovulares o que tengamos una ruptura de membranas prolongadas. El uso de medicamentos nos puede causar también atonía uterina cuando usamos prolongadamente AINES, tocolíticos o usamos misoprostol, y anomalías fetales como la hidrocefalia. Todas estas nos pueden causar sobredistensión uterina y pérdida del tono durante el trabajo de parto o el parto. La retención de restos, lo que les hablaba ahorita. Entonces la otra T es la T de tejidos. No tenemos retención de restos ovulares o restos placentarios, o como la placenta, las membranas, el alumbramiento, cuando no revisamos el alumbramiento. Acuérdense, el alumbramiento, la expulsión, que es la expulsión de la placenta, sea Schultz o sea Duncan. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tenemos un alumbramiento en un parto vaginal debemos de revisar la placenta, revisar que todos los cotiledones estén, porque ya recibimos la placenta y la echamos en la caneca donde va la placenta y vamos a ver que la placenta no salió completa y la paciente les comienza a hacer un código rojo, corre un código rojo y la paciente tiene buen tono, pero tiene buen tono, ¿por qué? Y ustedes, es que, y revisan y no tiene laceraciones, no tiene patologías hematológicas. Entonces, ¿qué es? Nos hizo una retención placentaria. Cuando vamos a revisar la placenta retrospectivamente, la placenta no estaba completa. Y ahí está nuestra causa del sangrado posparto. Entonces, vean lo importante que es hacer las cosas en orden. Anormalidades placentarias. Bueno, también es importante la localización de la placenta. Cuando tenemos una placenta previa, pues aumenta el riesgo, lo que les mencioné anteriormente, de hemorragia posparto, cuando tenemos inserciones placentarias anormales como la placenta ácreta, la placenta pércreta o la placenta íncreta, también nos ocasionan ese aumenta el riesgo para que se pueda dar esta hemorragia posparto. Ay, ¿qué es esto que está saliendo aquí? Ya. Las congénitas o las las congénitas o las malformaciones, ay, porque se me devuelve.
Las congénitas o las malformaciones mullerianas, como el útero bicorne, y las adquiridas, las cirugías previas, las cesáreas previas, o las leyes o los miomas, también no pueden ocasionar esas retenciones placentarias o anormalidades placentarias. ¿Sí? El trauma. Bueno, ya les he hablado bastante del trauma cuando hablamos de lo que ocasionan los desgarros, ¿no? Los desgarros vaginales, cervicales, perineales, parto instrumentado, la episiotomía. Recuerden que la episiotomía, según la 3280, no es un procedimiento que no se debe realizar de rutina. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ay, doctora, pero entonces la episio, no le hago la episio y se desgarra. ¿Qué dice la 3280? Que protegemos el periné, hacemos maniobras del Richter. Se supone que los desgarros que pueden ocasionarse durante la atención del parto son fisiológicos. ¿Qué quiere decir? Tampoco debemos permitir que nuestra paciente tenga un desgarro grado 4 y un desgarro grado 3 que comprometa los esfínteres. Tenemos que tener una buena atención del parto, realizar una buena protección del periné para que no tengamos desgarros graves. Pero doctora, mi paciente tiene indicación de episiotomía, tiene un periné corto, háganla, pero justifíquenla, ¿sí? La 3280 dice que no se debe hacer de rutina, no que no se debe practicar. Se puede practicar si mi paciente lo amerita, ¿sí? Si mi paciente tiene un periné corto, un periné fuerte, que no tengamos un buen canal del parto y que crea que se me va a complicar más con un desgarro, hagan la episiotomía mediolateral, ¿ya? Cuando tenemos un desgarro durante el procedimiento de la cesárea y ese segmento, recuerden que la cesárea se llama cesárea segmentaria porque se realiza en la parte más adelgazada del útero, que es a nivel del segmento uterino. Y puede ser por la mala manipulación fetal o por una malposición de la presentación. Cuando tenemos una ruptura uterina debido a una cirugía uterina previa, no siempre tiene que ser una cesárea previa. Puedo tener una miomectomía, la extracción, la paciente tener antecedente de una miomectomía, que es la extracción de un mioma, y tener una cirugía uterina, y por ahí también puede ocasionarse una ruptura uterina, ¿no? Y una inversión uterina, que ya yo les hablé ahorita, que es por una mala tracción del cordón, una mala técnica de atención del alumbramiento, y podemos tener una inversión uterina, ¿sí? Las pacientes multíparas, una placenta que esté muy pegada en el fondo del útero, que tratamos de despegar enérgicamente, por decirlo así, puede ocurrir que tengamos una inversión uterina. Y la otra, que es la última T de las 4 del sangrado, que son las coagulopatías congénitas. Hablamos que, bueno, de esas coagulopatías está la hemofilia, la enfermedad de von Willebrand, la paciente con hipofibrinogenemia, las coagulopatías adquiridas en el embarazo, ¿sí? Que puede a tener antecedentes antes de un síndrome de Gel, una enfermedad hepática, tener antecedentes de una muerte fetal que haya llevado a que esa paciente tuviera una coagulopatía y no ser tratada, una hipertensión, o tener una púrpura trombocitopénica idiopática, o haber tenido una CID, ¿sí? Por una muerte fetal intrauterina, una toxemia, una abruxio de placenta, nos puede ocasionar una CID, un embolismo de líquidos amnióticos también, una sepsis, puede llevarnos a una CID, o por esas transfusiones masivas hacer una coagulopatía dilucional, o esas pacientes que tienen historias de enfermedad venosa, como tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda, o el uso de aspirina o de heparina, también.
Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la hemorragia posparto? Entonces, esto es muy importante, que yo creo que ya lo dimos en la inducción del trabajo de parto. ¿Por qué es importante todo esto? Esto es importante porque esto se llama el manejo activo del tercer periodo del parto. ¿Qué es el tercer periodo del parto? Es el periodo que utilizamos medicamentos, maniobras para disminuir el riesgo de hemorragia posparto. Por eso hablamos de prevención y lo hacemos por medio de este manejo activo del tercer periodo. O sea, es un conjunto de órdenes o de maniobras, medicamentos que vamos a utilizar para que esto no se dé. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Está el parto, salió la cabeza, soy el ginecólogo, tracciono la cabeza, desprendo el hombro anterior. Entonces me quedo ahí, desprendo el hombro anterior. Cuando desprendo el hombro anterior, miro a mi enfermera y le digo, oxitocina. Y ahí comienza mi tercer periodo del trabajo de parto. Mi manejo activo del tercer periodo. Entonces, doctora, ¿cuánto oxitocina? Si yo tengo 5 unidades ahí porque le estoy realizando una inducción del trabajo de parto, le coloco 5 más y completo 10 unidades. ¿Sí? Para pasar rapidito, en no menos de 3 minutos. Debo de contar, obvio, con una vena canalizada para aplicar esas 10 unidades de oxitocina. Si no tengo, no sé, la paciente llegó en expulsivo y necesito colocarle la oxitocina pronto, entonces se la coloco intramuscular. Pero siempre hay tiempo para la vía intravenosa. Entonces, primera opción, oxitocina. Entonces, ahí vamos con la primera orden. Segunda orden, la tracción controlada del cordón. ¿Qué quiere decir? Hacemos maniobra. ¿Quién dice qué maniobra? ¿Cómo se llama la maniobra que hacemos de tracción del cordón? ¿Quién me dice? No todos al tiempo. Son 160 personas que están conectadas. ¿Quién me dice cómo se llama esa maniobra? ¿Qué clase la dimos? ¿Gente están ahí o están dormidos? Profe, ¿no es la maniobra de Dublín? No, no es la maniobra de Dublín. Doctora, sería la de Andrew. ¿Cómo se llama? Completa. La de Ridger. No. La que dijeron sus compañeros antes, pero no me digan, no me afirmen una respuesta con una negación. No es, no, si me dicen no es, no es. Dígame, doctora, la maniobra de tal, sin decirme esa palabrita, no es. ¿Cómo se llama la maniobra? ¿Ah? Brad Andrews. Esa, correcto, maniobra de Brad Andrews. ¿Por qué maniobra de Brad Andrews? Porque esa paciente, a medida que yo le voy traccionando el cordón, voy haciendo una presión en la sínfisis del pubis hacia arriba, evitando que tenga que tener una inversión uterina. Por eso es importante todas estas maniobras que ya revisamos en la clase anterior. ¿Ya? Por eso no la traje a colación el día de hoy, porque se supone que ustedes ya la conocen, ya la han estudiado. Entonces, esa tracción controlada del cordón se hace por medio de la maniobra de Brad Andrews. ¿Listo? Hacemos nuestra tracción controlada del cordón. Vamos viendo que se va desprendiendo nuestra placenta. Hacemos después el pisamiento del cordón según los protocolos. Eso ya lo revisamos y se da el desprendimiento de la placenta. Verificamos el tono uterino posterior al alumbramiento y si nos hace falta tono uterino, hacemos masaje uterino. Una mano en vagina, otra mano en cavidad abdominal, agarramos el útero y masajeamos. Y le decimos a nuestra enfermera, necesito 10 unidades más de oxitocina.
¿ya? Como protocolo, posterior al parto, entonces todo fue bien, hicieron su tercer periodo del parto, su manejo activo del alumbramiento, entonces ya posterior a esto sí ya dejamos una infusión de oxitocina para las próximas horas, que se las voy a mencionar ahorita más adelante. Doc, una pregunta, ¿siempre se debe ¿Sí? realizar el masaje uterino o solo en caso de que haya algún signo de atonía? ¿Cómo? No te entendí, doctora, qué pena. Repíteme la pregunta. ¿Siempre se debe realizar el masaje uterino o solo cuando haya signos de atonía? Solo cuando haya signos de atonía. Ustedes sacan su placenta, revisan su placenta, su alumbramiento y revisan enseguida cómo está el tono uterino. Si tengo buen tono, no tengo que hacer masaje uterino. Si no tengo buen tono, pues debo hacer masaje uterino para evitar que tengamos chance de tener alguna hemorragia posparto. Entonces, masajeamos oxitocina y vamos verificando qué va pasando con el tono. ¿Listo? Doc, una pregunta. Sí. Cuando estábamos revisando el tema de hipodinamia uterina, estaba yo leyendo que se hace como una irritación externa para ver cómo está el tono. Entonces, quería preguntarle si se hace de la misma forma que el masaje uterino. Una irritación externa. Sí, es como una prueba que se hace, pues la literatura dice que uno masajea el útero por la parte externa y él tiene que contraerse y es positivo, o sea que el útero tiene buen tono cuando la contracción es mayor de 20 segundos. Si Ok, no, o no, sea, pero a es mí lo me quedó mismo, o la sea, duda. el masaje uterino, es que tú estás tocando el útero en la parte externa, o sea, en el abdomen, tú lo estás masajeando, pero con la mano no izquierda, tú tienes tu mano en cavidad vaginal, tú tienes más o menos, no sé, ahí me ven la pantalla, estamos haciendo esto y yo estoy haciendo esto, ¿sí? Acá tengo el útero agarrado, ¿sí? Tengo el útero, el bolo del útero, ¿sí? Y lo estoy masajeando. Ustedes mismos se van a dar cuenta, ay, se me fue la presentación, ustedes mismos se van a dar cuenta cuando el útero tenga tono. Recuérdense que ya les expliqué anteriormente que cuando tenemos un buen tono uterino, el útero está duro como una piedra. Cuando no tenemos tono uterino, no encontramos esa piedra o esa bolita dura dentro de la cavidad abdominal, ¿sí? Dicen, yo no tengo tono, yo no encuentro el útero. Entonces ahí sí preocupémonos, salgamos corriendo a un médico, estamos a las puertas de una hemorragia posparto, un código por una atonía uterina. Entonces, por eso es importante identificar y se da el alumbramiento. Esta fue mi presentación. ¿Qué le pasó? Ya sale otra vez, doctora. A mí yo no la veo. Ahora sí ya. Entonces, ejemplo, como ahorita estábamos, bueno, salimos de una pandemia, hubo algunos medicamentos los cuales sufrimos desabastecimiento y entre esos estuvo la oxitocina, que es nuestra primera elección para el manejo de el parto, la cesárea es nuestra primera opción, un medicamento que es seguro, de un costo bajo y se agotó. Entonces nuestra segunda opción fue el misoprostol. Entonces colocamos 600 microgramos vía sublingual o algunas literaturas hablan de vía rectal. Ya la vía rectal ya no la estamos utilizando, más que todo ya nos quedamos con la vía sublingual y podemos colocar entre 600 microgramos a 800 microgramos según la indicación, el protocolo donde esté. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra segunda opción. Doctora, pero hay otro medicamento que si no tenemos oxitocina lo podemos utilizar, que es la metilergonovina, sí, pero no en todas las pacientes, porque yo creo que eso ya también lo revisaron en los demás grupos anteriores, en los temas, la metilergonovina tiene una contraindicación importante, y es que no la puede utilizar en pacientes con trastornos hipertensivos, o sea, pacientes preclánticas, hipertensas crónicas, porque ella nos aumenta el riesgo
de complicación de ese trastorno hipertensivo porque nos causa hipertensión. Entonces, por eso es la única contraindicación que tenemos, ¿ya? Entonces, si yo no tengo oxitocina, no tengo misoprostol y lo único que tengo es esto y la paciente está preclántica, tengo que dejar justificado mi historia clínica que voy a utilizarla riesgo-beneficio porque mi paciente tiene un riesgo de hemorragia postparto, pero tengo que estar al pendiente de sus cifras tensionales y medicarla también. Entonces, no es que no la podamos utilizar en caso tal ella sea lo único que haya, porque no se va a morir la paciente por una hemorragia postparto con tal de no aplicarle el medicamento porque causa hipertensión. Acuérdense que hay algo que se llama riesgo-beneficio, pero tiene que quedar justificado en su historia clínica. Recuerden que la historia clínica es el documento donde tiene que quedar plasmado todo lo que pensamos hacerle a la paciente, todas las indicaciones médicas. Ustedes lo pueden, doctora, pero tengo que escribir, no. Para ustedes lo principal es siempre estabilizar la paciente, organizar la paciente y después escribir. Notas retrospectivas. Digamos. Allá, esto no corre. Allá. Entonces, administración de, bueno, tenemos oxitocina. Vamos a hacerle rapidito a esto. La oxitocina es el medicamento de elección, 10 unidades. La ergometrina, que es la metilergonovina, que es el medicamento que les acabo de mencionar, 0.2 miligramos, se coloca intramuscular. Misoprostol, segunda línea en sitios donde no se dispongan de otro uterotónico, 600 microgramos vía oral, dice la FIGO. Entonces es una recomendación ok para utilizar esto, grado A. Tracción controlada y cordón, recomendación en sitios donde el personal esté entrenado y donde la reducción del sangrado y el tiempo de alumbramiento sean importantes para el paciente. O sea que si tengo pacientes con factores de riesgo de hemorragia postparto, debo de realizar tercer periodo de atención de parto, o sea, disminuir ese riesgo. Masaje uterina, evidencia 1 más, debe realizarse evaluación del tono uterino cada 15 minutos durante las primeras 2 horas del puerperio. El masaje uterino no está indicado a menos que la paciente lo amerite. O sea, no a todas las pacientes yo le voy a hacer masaje uterino, a menos que tenga una indicación absoluta para hacerlo masaje uterino. Si la paciente no tiene tono, pues le hago un masaje uterino. Si no he conseguido tono con medicamentos, sea con misoprostol, sea con oxitocina o sea con la metilergonovina. Recomendaciones de la FIJO en la atención del manejo postparto de la hemorragia en el 2022. Se recomienda realizar manejo activo del alumbramiento para disminuir la pérdida de sangre materna y reducir el riesgo de hemorragia postparto. Se recomienda utilizar de forma rutinaria oxitóxicos profilácticos en el manejo del alumbramiento en todas las mujeres. Se recomienda la administración de oxitocina 5 unidades a 10. Aquí esto lo voy a ir mencionando rapidito, que ya lo hemos hablado. 5 unidades o 10 unidades según la presentación de oxitocina disponible. Por vía intramuscular como medicación de elección para profilaxis durante el alumbramiento en mujeres que tengan parto por vía vaginal. Cuando tengamos un acceso venoso permeable, puede administrarse la oxitocina de 5 a 10 unidades en infusión lenta en 10 cc de cristaloides en un tiempo no inferior a 3 minutos. Se recomienda el uso de 600 microgramos de misoprostol por vía sublingual para profilaxis durante el alumbramiento cuando la oxitocina no esté disponible. Entonces, ya nació el bebé, viene la placenta. Le digo a la enfermera, necesito, el misoprostol viene 200 microgramos, no miligramos, microgramos, o sea que 600 son 3 pastillas. Le digo a la enfermera, necesito que me maceres 3 pastillas de misoprostol y se la coloques debajo de la lengua a la paciente. ¿Por qué, doctora? Porque la paciente tiene riesgo de hemorragia postparto. Listo. No se recomienda el uso de ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia postparto. Ojo, para profilaxis. No, o sea, para prevención, perdón, de la hemorragia postparto, no se recomienda el uso de ácido tranexámico. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si usamos ácido tranexámico en código rojo, pero aquí les está hablando de prevención.
Ustedes tenganlo claro. Se recomienda ligar y cortar el cordón umbilical entre el segundo y tercer minuto después del nacimiento en todos los recién nacidos de término y pretérminos que nazcan vigorosos. Se recomienda en mujeres con parto por cesárea la administración de un bolo de 5 unidades de oxitocina diluidas en cristaloides por vía intravenosa en un tiempo no inferior a 3 minutos. Inmediatamente se extraiga el bebé. Se recomienda en mujeres con parto por cesárea adicionar una infusión de 30 unidades de oxitocina en 500 cc de cristaloides para pasar en 4 horas. Vean, esta recomendación es muy importante, esta última presentación. Yo no solamente lo hago en parto por cesárea o en una cesárea, yo lo hago hasta en un parto vaginal. Después que nace el bebé, que ya le pasé las 10 primeras unidades, yo le dejo 30 unidades de oxitocina en 500 cc de cristaloides para pasar en 4 horas. Inmediatamente de la administración del bolo inicial de 5 unidades o de 10 unidades. Esto es importante. Que se le debe realizar a todas las pacientes, tanto de parto como de cesárea. Doc, disculpe que lo interrumpa. Hay algunos compañeros que no nos sale la presentación. No sé si podría dejar de compartir y compartir nuevamente a ver si sale. Por favor. Pero yo no sé, dejar de compartir, hazlo tú, yo no sé. Tú fuiste la que la montó. No me digas a mí, porque después esto se mueve. Yo no soy así tecnológica. Lo que tú creas. Y ahora sí, gracias. Listo, ya, todos ok. Listo, entonces, signos clínicos que pueden indicar el inicio o no de detección de hemorragia posparto dentro de las 24 horas posteriores al parto. Entonces, ojo con esto, tómenle una captura. Principales síntomas: taquicardia mayor a 100 latidos por minuto, a pesar de que el volumen equilibrado y controlado y adecuado del dolor. O sea, tengo taquicardia, pero la paciente no tiene dolor. Está controlado el dolor. Es un parto vaginal. Después de que nace el bebé, la paciente está descansada. O sea, no debe tener sino como un coliquito nomás. Que la paciente esté muy pálida. Por eso nosotros los médicos somos observadores. Tenemos que mirar con cuánto de hemoglobina entró mi paciente y qué facies tenía. Y con cuánto de hemoglobina salió mi paciente del parto. Facies tiene ahora en su carita. ¿Cómo está el color? Tengo una caída de la hemoglobina mayor de 2 gramos, hay que saber que tenemos que reponerlo con administración de cristaloides. Si tenemos unas cifras tensionales que van en descenso o tengo una hipotensión menor o igual a 85/45 milímetros de mercurio o caída del 20% del valor basal. Valores críticos en el análisis de sangre, de los gases en sangre. Tenemos un exceso de base. O que tengamos un índice de choque mayor a 0.9 o un lactato. Ahí hay varios que son estudiantes que son internistas. Si tenemos un lactato mayor a 4, si la paciente, acuérdense que nuestro cuerpo es muy sabio. Cuando tenemos un choque o vamos en pro de tener un choque, lo primero que deja de funcionar son nuestros riñones para compensar nuestros órganos principales, corazón, cerebro. Entonces mi riñón deja de funcionar y mi paciente deja de orinar, o sea que se pone oligúrica. ¿Sí? Requiriendo, denme un segundo, requiriendo un exceso de volumen. O sea, tenemos que forzar diuresis y que nuestra paciente esté ansiosa, tenga miedos o tenga algún trastorno encefalopático que nos pueda provocar algún trastorno en su comportamiento. Entonces, aquí yo les hablé de algo que se llama índice de choque. Entonces, doctora, ¿pero cómo saco ese índice de choque? Aquí está, ahí está, frecuencia cardíaca sobre la presión arterial sistólica, ¿sí? El rango de normalidad va entre 0.7 a 0.9. Cuando tenemos un código rojo,
Nosotros tenemos que reportar cómo está el índice de choque. ¿Sí? Entonces, aquí nos habla de nuestro índice de choque en las etapas de la hemorragia posparto. Entonces, el primer gráfico que tenemos es cómo se clasifica el grado de choque, ¿no? Entonces, compensado, leve, moderado o severo. Y ahí están los colores. Cuando está compensado, entonces porque tenemos una pérdida sanguínea de 500 a 1000, el sensorio está normal. Señora, ¿cómo se llama? No, me llamo Diani Corpus. ¿Cómo se siente? Bien. La perfusión está normal, o sea, su llenado capilar está normal, el pulso va entre 60 y 90, la presión arterial sistólica está mayor de 90. Sabemos que el grado de choque está compensado, pronto tiene un sangrado, pero la paciente está estable hemodinámicamente. Entonces vamos al leve. Esa paciente que tiene una pérdida sanguínea de 1000 a 1500 cc, ya es una paciente que de pronto estaba normal, pero ahorita ya la vemos un poco más ansiosa, más agitada, está un poco pálida, la tocamos y está fría, el pulso está entre 91 y 100, la presión arterial sistólica está entre 80 y 90, entonces hablamos que el grado de choque ya es leve. Entonces, vamos al otro caso, la paciente que ha tenido una pérdida sanguínea entre 1500 y 2000, ya es una paciente que está totalmente agitada, que se siente mal, que está sudorosa, que está fría, que está pálida, que ya comienza a presentar taquicardia con pulso mayor a 101 hasta 120, que la presión arterial sistólica está entre 70 y 79, y hablamos de un choque moderado. Y ya tenemos el choque grave, que es la paciente que ha tenido una pérdida sanguínea mayor de 2000 cc. Ya es una paciente que ya dejó de estar agitada, ya está somnolienta. A usted le preguntan, ¿cómo se llama? No responde, no entendemos, ¿sí? Está bradilálica, ¿sí? Está pálida, está fría, tiene un llenado capilar mayor de 3 segundos, está con taquicardia mayor de 160, la presión arterial sistólica está por debajo de 70 y ahí hablamos de severo. ¿Listo? Entonces ustedes tienen que, dependiendo los puntajes, los valores que ustedes tengan ahí, hacer el cálculo del índice de choque. O sea, cuando ustedes ya tienen esa tablita, sáquenle, tómenle una foto si no la tienen, si no la conocen, porque eso lo van a necesitar en su vida práctica, en su rural o en su ruralito. Entonces, hablamos de la etapa de la hemorragia posparto. Etapa 1, cuando tenemos un índice de choque menor a 0.9, o sea, está compensado. Etapa 2, cuando ya tenemos un índice de choque de 0.9 a 1.6. La etapa 3, cuando tenemos un índice de choque mayor a 1.7, y la etapa 4, que es la más compleja, es cuando ya tenemos una paciente con colapso cardiovascular, una paciente que además de que debemos de activar un código rojo, tenemos que activar un código azul, porque tenemos una paciente que pues, ya está comprometida en todo su sistema hemodinámico. Fíjense que se me fue la muñequita que yo quería mostrarles. Entonces, activamos código rojo. Vean, hay diferentes hospitales, clínicas, donde, así como ellos manejan código azul, no sé, dicen, no sé, están en la urgencia y quieren llamar al internista o al intensivista a la UCI y dicen, código azul en urgencia. Ya los medios tienen que decir, no, que la paciente que tiene, no pierden tiempo en eso. De esa misma manera, nosotros tenemos que aprender a activar nuestro código rojo, porque yo sé que no es tan fácil, no es tan frecuente. Ustedes de pronto van a manejar mejor un código azul que un código rojo, pero infortunadamente esta patología es de las más frecuentes en obstetricia. Entonces, cuando yo tenga un código rojo en recuperación de cirugía o en sala de atención del parto o en el piso de hospitalización, yo debo coger mi teléfono y si sé que el ginecólogo está en la sala de atención del parto, yo llamo allá, pero yo tengo que decirle código rojo en hospitalización, 7º piso, habitación tal, cuelgo, y yo soy la que estoy activando el código rojo.
O la enfermera dice, código rojo en tal lado, ¿sí? Y debe de llamar a todos los servicios involucrados, a banco de sangre, al laboratorio, código rojo en tal lugar. Y no es que el ginecólogo tiene que activar el código rojo lo activa la persona que lo identifica. Si lo identifica la auxiliar de enfermería, ella activa el código rojo, la jefe, el camillero, el interno, el médico general, la persona que identifica, y ese va a ser el coordinador, el que va a tomar las decisiones mientras que llega el ginecólogo a relevar, ¿sí? En sus papeles, o a complementar lo que él tenga que hacer es durante el código rojo. Pero es importante, inclusive cuando vamos a redactar, después que ya hacemos nuestra activación del código rojo y vamos a sentarnos a escribir, tenemos que colocar así, se activa código rojo a la hora tal. ¿Por qué? Porque ahora viene la sincronización, cómo debemos de trabajar en ese código rojo. Entonces, tenemos la primera etapa del código rojo, ¿sí? Cuando tenemos un índice de choque menor a 0.9, un tiempo de sangrado menor a 10 minutos. Entonces, lo primero que hacemos, pedir ayuda, ¿no? Lo que ya les mencioné. Entonces, hablamos de un tiempo cero. Ese tiempo cero es supremamente importante. ¿Por qué? Porque es donde nos habla de la sobrevida de mi paciente. Si yo no activo el código rojo en ese tiempo, la tasa de sobrevida o de supervivencia de mi paciente disminuye y a un 60%, a un 15%, a un 10%, ¿ya? Entonces, en ese tiempo cero es donde equipo de obstetricia, UCI, anestesiología, sala de cirugía, enfermería y banco de sangre, lo que les acabo de mencionar. Pedir ayuda y llamar a todas las personas que participan en la activación del código rojo. Entonces, realizar masaje bimanual, si identifico que tengo una atonía uterina, identificar cuáles son las 4 T o cuál es la T que está involucrada en esa hemorragia postparto, ¿sí? Si tengo que utilizar trajes antichoque, saber cómo utilizar el traje antichoque, ¿sí? Si tengo que hacerle a mi paciente llevar la cirugía para hacerle alguna maniobra, algún bilinch, tengo que llevar la cirugía. Si tengo que colocarle medicamentos uterotónicos, es la hora de hacerlo. Otra persona se va a colocar en la cabeza de mi paciente y le va a estar pendiente de la vía aérea, va a estar pendiente en los tiempos en que se van realizando todos los procesos y el Glasgow o el sensorio de mi paciente. En los brazos tiene que haber otra persona que va a estar pendiente de los pulsos de mi paciente, los laboratorios, los hemoderivados y los medicamentos que voy a ir utilizando. Entonces, vamos a tener que ir reportando, o sea, va a ir una persona que va a ir registrando momento a momento lo que vamos haciendo, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial sistólica, con qué índice de choque, el valor inicial que le sacamos, el índice de choque a los 15 minutos y el índice de choque a los 30 minutos. Esto es muy importante para pronóstico de mi paciente. Designar el líder del equipo. Ya dijimos que el líder del equipo es el que activa el código rojo. Designar la función a cada integrante del equipo. Asegurar las barandas de la cama. Recuerden que si tengo una paciente letárgica o una paciente agitada, tengo que asegurar las barandas de la cama para que esa paciente no vaya a tener una caída de la cama. Y monitorizar a mi paciente. La enfermera tiene que traer el monitor de signos vitales, ponerle tensiómetro, oxímetro de pulso, todo para poder ir valorando sus signos vitales cada 2 minutos. El ABCD, asegurar vía aérea y monitorizar cada 2 minutos. Asegurar, asegurar la saturación de oxígeno, o sea, paciente debe tener oxígeno para garantizar que tenga oxigenación mayor del 95%. Acceso venoso. Entonces necesito acceso venoso. Doctora, ¿qué calibre de vena necesito para canalizar? Tenemos que utilizar catéteres 14, 16 o 18, catéteres grandes. Necesitamos pasar volumen para administrar cristaloides, medicamentos y hasta sangre. Entonces tenemos que tener un buen acceso venoso. ¿Sí?
nuestra presión arterial. ¿Para qué hacemos todo esto? Tenemos que tener nuestra paciente con una presión arterial sistólica por encima de 90, que tengamos pulso radial presente, mantener el sensorio conservado y que nuestro llenado capilar, no baje de 3. Elevar las piernas a más de 15 grados. Colocar sonda de Foley, porque recuerden que como el riñón deja de funcionar, que es el primer órgano que deja de funcionar para compensar el resto de órganos, entonces necesitamos mirar el gasto urinario, el volumen urinario, para ver si tenemos que forzar diuresis, si tenemos que colocarle furosemida a la paciente. Hacer los diagnósticos diferenciales. Ahí están las 4T, vieron que son importantes saberlos. Y evitar la hipotermia. Acuérdense que nuestra paciente se torna diaforética, fría, entonces nuestra paciente tenemos que colocarle líquidos calientes, mantas, cosa que mantenerle la temperatura. Ahí están. ¿Cuáles son los tratamientos farmacológicos? Oxitocina, 40 unidades en 500 cc a solución salina de 60 cc hora por bomba de infusión. Recuerden que todos estos medicamentos se tienen que pasar por bomba de infusión. Metilergonovina, si la necesitamos, 0.2 miligramos intramuscular cada 20 minutos, las primeras 2 dosis y luego cada 4 horas, máximo 5 dosis. Y debemos de diligenciar en qué momento coloqué la primera dosis y en qué momento estoy colocando la segunda dosis. Misoprostol, 800 microgramos sublinguales o intrarrectales, según tengamos la disponibilidad. Y también debemos de colocar la hora de administración del misoprostol. Y el ácido tranexámico, que se los mencioné anteriormente, que no se usa de manera preventiva, pero esta vez sí lo usamos en el código rojo, 1 gramo intravenoso en infusión rápida. Una dosis, tenemos que colocar en qué momento colocamos la primera dosis y la segunda dosis, en qué hora lo colocamos. Inicialmente, yo dejo el ácido tranexámico 1 gramo cada 8 horas, por lo menos las primeras 24 horas. Porque es un antifibrinolítico, o sea que nos ayuda a controlar el sangrado. Aquí están las diferentes presentaciones, tanto de la oxitocina como el ácido tranexámico, ¿sí? Doctora, pero ¿y si coloco 50 o 60 unidades de oxitocina? Recuerden que por eso hay protocolos y guías de cuánto es lo normal o hasta cuánto es el máximo del medicamento que puedo colocar, porque puedo ocasionar también una intoxicación medicamentosa, y ese no es el plan. Recuerden que la oxitocina es muy parecida a la ADH, y si yo coloco 60 unidades de oxitocina, puede ocasionarle a mi paciente un edema pulmonar, y entonces la cura ser peor que la enfermedad. Entonces, por hacer más, hice menos. Entonces, por eso nos regimos bajo protocolos y seguimientos, guías, para no ocasionarle daño al paciente. Metilergonovina, ya lo que les he mencionado antes, contraindicado en pacientes con trastornos hipertensivos, enfermedad cardiovascular, y su vía normalmente lo utilizamos por vía intramuscular. Y el misoprostol, que lo podemos utilizar de 600 a 1000 microgramos por vía sublingual o por vía rectal. Ahí están las diferentes presentaciones. No me voy a quedar en esta diapositiva, ya la hemos mencionado antes. Entonces, ¿cómo actúo frente a las T? Ahí estoy noqueando a las T. Tono uterino, ahí está. El masaje uterino externo durante 15 minutos. Si persiste el sangrado, continuar con masaje bimanual. El masaje uterino es bimanual. Vean, yo les dije, la primera una mano dentro de la cavidad uterina y la otra mano estoy agarrando el fondo del útero, ¿sí? Si a pesar de masajes persiste el sangrado, utilizar uterotónico. ¿Okay? Vamos utilizando las dos cosas al tiempo. Oxitocina y masaje uterino enseguida. Y
Cuando activamos código rojo y estamos manipulando cavidad uterina, tenemos que colocarle tratamiento antibiótico a mi paciente como profiláctico. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos de elección? La ampicilina, 2 gramos, o clindamicina, 600 miligramos, más gentamicina, 800 miligramos. Sí o sí se le debe colocar antibiótico por la manipulación uterina. Entonces, tenemos también otros dispositivos que nos ayudan a mejorar el tono uterino, ¿sí? Como es el balón de Bacri, ¿sí? Iniciamos bolo de oxitocina, 5 unidades o 10 IV lentos, continuamos a 30 unidades diluidos en 500 cc para pasar a 4 horas. Si el sangrado persiste a pesar del uso óptimo del manejo farmacológico, tenemos que ayudarnos con un balón de Bacri. Ese balón de Bacri es un dispositivo que introducimos y vamos llenándolo según la capacidad. O sea, no a todas las pacientes se le coloca el mismo volumen, ¿ya? Hay pacientes que de pronto se les puede colocar un volumen mayor porque de pronto han parido más bebés, tienen de pronto una capacidad uterina que tolera los 500 cc, pero normalmente 250, 300 cc la cavidad uterina. ¿Sí? Trauma. Entonces, atendemos el parto. La paciente está sangrando, revisamos tono bien, tejido bien y revisamos nuestro canal vaginal y revisamos que la paciente tiene un desgarro, que de pronto perdió algo de integridad del esfínter anal o de la uretra. Hay que suturar con suturas absorbibles todas estas lesiones y también colocar antibióticos. Pueden ser los antes mencionados o unas cefalosporinas de primera generación, dependiendo dependiendo del desgarro vaginal o de la lesión del canal de parto que se presente. En caso de inestabilidad hemodinámica o no disponibilidad de sutura o dificultad por tamaño de la lesión, se deberá hacer taponamiento vaginal con compresas húmedas. Sí, nos ocurrió, somos médicos generales, estamos atendiendo un parto en nuestra zona rural y el desgarro fue en el fondo de saco y hay mucho sangrado. No tengo cómo suturar la paciente porque tiene que ser bajo sedación, bajo anestesia. Tapono mi paciente. Coloco compresas dentro de la cavidad vaginal y escribo en la historia clínica cuántas compresas se van en la cavidad vaginal. Recuerden que todo lo que les digo, siempre les digo que escriban en la historia clínica. Paciente con probable hemorragia posparto secundario a trauma vaginal, secundario a desgarro de fondo de saco posterior. Se deja taponamiento vaginal, entre paréntesis, 3 compresas. Ya. Dicen, esos médicos sí saben escribir. Ya. Entonces, ustedes hicieron las cosas adecuadamente. Tejido. Inversión uterina, maniobra de reposición uterina, realizar el mismo protocolo que en anatomía uterina y profilaxis de antibióticos. No me voy a detener ahí en lo que es la inversión uterina. Ya les dije lo que es el manejo activo del alumbramiento, maniobra de Brach-Andrews para que evitar la inversión uterina, porque yo sé que si tienen una inversión uterina se van a volver un 8. Entonces, tienen que practicar cómo o ver en sus prácticas cómo realizar una adecuada maniobra de Brach-Andrews para evitar esa inversión uterina, ¿ya? Porque esa sí es una causa grande de hemorragia posparto y es una paciente que si no sabemos reducirlo por vía vaginal, nos toca llevarla a cirugía para poder hacer la reducción de esa inversión uterina. Retención placenta o retención de placentaria, extraer manualmente la placenta teniendo en cuenta el riesgo de acretismo placentario. Si diagnosticamos un acretismo placentario, obvio, no vamos a extraer una placenta manualmente. La paciente va por protocolo de acretismo placentario. Si nuestra paciente es una placenta que estaba bien ubicada en el fondo del útero, no tiene ningún riesgo de acretismo placentario, bajo sedación, bajo anestesia, como dice en la diapositiva, le hacemos la revisión manual y posteriormente realizamos un legrado a la paciente, si lo amerita. Y siempre, siempre hay que colocar antibiótico terapia.
Traje antichoque, ya casi terminamos. Así como dice tal cual, tal cual. ¿Qué función tiene el traje antichoque? Aplica contrapresión circunferencial reduciendo la tasa pérdida de sanguínea por la presión sobre el lecho mesentérico. Revierte el choque derivado la sangre a los órganos vitales por aumento de la precarga. Disminuye el número de transfusiones sanguíneas e intervenciones quirúrgicas. Y es la estrategia de elección para el transporte y referencia en hemorragia postparto. Doctora, ¿y ese traje antichoque le sirve a todas las personas? Sí, sea que mida 1,70 o sea que mida 1,45, porque como ustedes ven en la gráfica, son segmentos que se pueden doblar. Entonces, si la paciente mide 1,40, o sea que le dobló 2 segmentos y de pronto entra en el segmento 3 y ahí quedan sus piernas, ¿ya? Ese traje antichoque en el cinturón trae un dispositivo como si fuera, no sé, vamos a llamarlo como una piedrita que nos hace presión sobre el tono, el bolo del útero, el bolo de seguridad, y nos ayuda a que ese peso ajustado a ese cinturón con ese velcro nos ayude a mantener el tono uterino. Vean, la paciente le diagnostiqué una hemorragia postparto, tengo traje antichoque, tengo que remitir mi paciente se va, perdón, mi paciente se va remitida con el traje antichoque a donde vaya, al hospital o a la clínica donde vaya. Como yo tengo que pasar a mi paciente a la unidad con el traje antichoque, yo le digo a la otra clínica o al otro hospital, devuélvanme el traje, denme su traje antichoque, porque yo no me puedo ir sin el traje antichoque para mi clínica. Cuando ya ellos me devuelvan el traje antichoque, el mío, yo les devuelvo el que ellos me dieron a mí, porque el traje antichoque es un dispositivo que siempre es costoso y es solamente para transporte del paciente. Y yo tengo a mi paciente en la unidad de cuidado intensivo con el traje antichoque por lo menos de 24 a 48 horas. A medida que mi paciente se vaya estabilizando, yo voy aflojando los segmentos del traje antichoque para verificar que la paciente y valorando los parámetros vitales. Si la paciente me responde bien, parámetros vitales normales, pues ya puedo retirar el traje antichoque pasado las 24 horas o las 48 horas como corresponda, como lo tengan protocolizado. Bueno, aquí están, que FIGO recomienda el uso de traje antichoque no neumático como medida temporal efectiva hasta que el manejo definitivo esté disponible. ¿Sí? Pero como estamos en un hospital de tercer o cuarto nivel, pues el manejo es ahí mismo. O sea, tengo que tener mi traje antichoque y resolver la causa que me está ocasionando la hemorragia postparto. En los hospitales donde ustedes vayan a hacer ruralito, cuando ustedes lleguen, ustedes lo primero que van a preguntar es, yo tengo kit de código rojo aquí, kit de emergencias obstétricas, se llama así, ¿no? Porque ese kit no solamente es de código rojo, perdón. Ese kit de emergencias obstétricas contiene todos los medicamentos para los trastornos hipertensivos, todos los líquidos, catéteres y todos los medicamentos para el manejo de código rojo, excepto la oxitocina, porque la oxitocina tiene que estar refrigerada. Entonces, no van a encontrar oxitocina en el kit, tienen que pedirlo. Pero mientras tanto, no es que tengo que ir a buscar a la farmacia los líquidos, el catéter. No, abran el kit de emergencias obstétricas, ahí está todo. Si le llega una paciente con una emergencia hipertensiva, ahí tienen la ampolla de la betalol, tienen nifedipino, tienen los líquidos, tienen todo, no tienen que ir a ningún lado. Igual el traje antichoque. Aquí tengo traje antichoque. Y ustedes ya se van haciendo la idea cómo van a trabajar en el lugar donde les toque. Los balones hidrostáticos o los balones de Bacri que anteriormente se los mostré. Un catéter diseñado específicamente para el tratamiento de hemorragia postparto. La tasa de efectividad reporta entre el 85% de los casos. Puede ser utilizado con seguridad por 24 horas acompañado de infusión de oxitocina y antibioticoterapia, lo que ya les mencioné antes. Debe ser retirado en el nivel de mayor complejidad con disponibilidad de quirófano y banco de sangre. ¿Por qué? Porque en el momento que yo retiro el balón de Bacri, mi paciente puede volver a sangrar.
Y si ya vuelve a sangrar, yo tengo que tener el banco de sangre con disponibilidad de O negativo y tengo que tener un quirófano porque este balón de Bacri no se puede retirar sino en una sala de cirugía. Por si tengo alguna complicación y me toca abrir la paciente para control de daño, tenerlo ahí mismo y no improvisar. Ahí están. Doctora, pero yo no tengo balón de Bacri. Ay, yo no tengo balón de Bacri donde estoy en mi rural. Bueno, ahí están. ¿Cómo se puede hacer un balón de Bacri con un preservativo? Eso ustedes lo pueden encontrar en cualquier video. No sé si este semestre, yo creo que la doctora Marisa siempre hace un taller de código rojo de cómo hacer un balón de Bacri hechizo, por decirlo así. Entonces está el preservativo, está la sonda de Foley, las suturas, todo lo que se necesita para hacer un balón de Bacri. El plan es que ustedes al finalizar el semestre se vayan, tengan por lo menos en su cangurito cuando se vayan a hacer su rural, todos estos implementos, cosas que si tienen una hemorragia postparto por atonía uterina, puedan colocar, puedan hacer un balón de Bacri y lo practiquen para que esto salva vidas. Entonces, puedan implementarlo en el lugar donde estén. La FIGO recomienda el uso de balón de Bacri en hemorragia postparto refractaria al manejo médico. O sea, no funcionó el medicamento, la oxitocina, el misoprostol, el metergin, me voy con el balón de Bacri. Doctora, pero ¿por qué no le mejoramos eso enseguida y resolvemos eso y le hacemos histerectomía? Porque hacer una histerectomía postparto no es como hacer la histerectomía por un mioma. Recuerden que en un postparto inmediato, en un puerperio inmediato, el útero contiene una cantidad de volemia, es un útero que está muy grande y causaríamos más incuria y más inestabilidad en nuestra paciente. Entonces siempre agotamos todo lo que está en nuestras manos, medicamentos, dispositivos como el balón de Bacri, el traje antichoque, antes de definirnos hacer una histerectomía. No me pasa, ok. Y cuando ya nos decidimos por hacer una intervención quirúrgica, que no es la histerectomía, hacemos, supongamos, estamos operando una paciente, hicimos la cesárea, pero yo no tengo buen tono, y le puse la oxitocina y no tengo tono. Yo no voy a esperar a cerrarla para volverla a abrir. Yo ahí mismo le hago las suturas de Lynch, que son como unas cargaderas, ustedes ven, que son como unas suturas que paso. Recuerden que donde se produce la contracción uterina, en los cuernos del útero. Entonces ven que las suturas atraviesan como los dos cuernos uterinos, sale por el segmento y se ajusta, queda el útero envuelto. Y eso nos ayuda a mejorar el tono uterino. Doctor, ¿y esas suturas después se quitan? No, no se quitan. Esas suturas son reabsorbibles. Entonces nosotros cerramos nuestra paciente y la paciente queda con su sutura de Lynch o la sutura de Hyman, cualquiera de las suturas. ¿Cuál técnica realizan? La que el médico tratante esté entrenado en realizar. En el que tenga mayor destreza de realizar es la sutura que se realiza de hemostasia. Ahí está, cómo se realiza, cómo queda el útero. ¿Ven? Y hay otros procedimientos que hacemos, que son la ligadura de las arterias uterinas o hipogástricas. Está recomendado cuando fallan todos los procedimientos anteriormente mencionados y ya no nos queda pues mayor opción que la ligadura de las hipogástricas durante la cesárea o cuando tenemos una alta técnica o que el obstetra tenga competencias en realizarlas, pues está en condiciones de hacerlas, los debe realizar. Cuando tenemos que hacerle radiología intervencionista a nuestras pacientes para preservar fertilidad, hacemos embolización de arterias hipogástricas selectivas,
Si la presencia de choque severo, coagulopatía o hipofunción contraindican su utilización, pues no lo podemos realizar. Y también cuando tenemos algún trauma severo perineal para ayudarnos a disminuir el sangrado, pues hacemos embolización de arterias hipogástricas. Y por último, cuando nada de lo que anteriormente he mencionado funciona, pues ya, como ven ahí, sería la histerectomía abdominal total. Pero vieron que antes hacemos miles de intervenciones, medicamentos, dispositivos, traje antichoque, antes de tomar la decisión de hacerle una histerectomía a una paciente. Siempre, siempre tratamos de preservar el útero. Bueno, esta es una lista de chequeo que se debe realizar cuando identificamos una hemorragia posparto, ¿sí? Más o menos lo que le mencioné cuando estaba hablando, se las desgrané. Esto es más o menos la gráfica. Los que le quieran tomar una captura, eso se encuentra en internet, lo pueden descargar. Esto se los mencioné anteriormente. ¿Sí? ¿Qué hacemos en cada etapa de la hemorragia posparto? ¿Sí? Cuando tenemos una hemorragia posparto etapa 2, siempre repetimos el ABC, todo lo descrito en la etapa 1 y colocamos los medicamentos que están en la etapa 1 y le agregamos a esto el antibiótico. Si tenemos que transferir, vean, esto es muy importante, porque cuando tenemos ya un shock severo, que ya tengamos que hacer una transfusión masiva, es importante avisarle al banco de sangre que necesitamos el kit de banco de sangre. Ellos ya saben cuál es el kit que se necesita. Entonces, ahí dice, banco de sangre. Voy a ir, porque esto es prácticamente lo que ya les había mencionado, no me voy a demorar en esto. Banco de sangre, solicitar 3 unidades de glóbulos rojos, 2, ¿qué es lo que pedimos, no? 2 de plasma, 8 de crioprecipitado. Si el fibrinógeno está por debajo de 200, iniciar reposición con 8 unidades de crioprecipitado o iniciar reposición con 3 gramos de concentrado de fibrinógeno. Si el sangrado es activo y las plaquetas están por debajo de 50.000, iniciar transfusión con una féresis de plaquetas. Entonces, esto es lo que ustedes, doctora, ¿pero qué le vamos a transfundir? Cuando ustedes, porque ahora hay un ente que se llama Hospital Padrino, que supervisa todas las clínicas y hospitales de la ciudad de Barranquilla, donde tenemos que reportar todos los casos que tengamos de morbilidad materna extrema, trastornos hipertensivos, códigos rojos, hemorragia posparto, y ellos a veces nos dan recomendaciones, iniciar transfusión masiva. Entonces ya nosotros tenemos que saber qué es la transfusión masiva, ¿verdad? Entonces, iniciar paquetes de transfusión masiva descritos en la etapa 3. Ahí está, cuáles son, qué es lo que solicitamos al banco de sangre. Doctora, ¿pero qué es? Porque nos falta el despistado. Entonces, tengan esto bien claro. ¿Qué es la transfusión masiva? Porque le dicen transfusión masiva y cuando le van a hacer revisión de la historia clínica, nada más transfundieron una unidad de glóbulos rojos o 2 unidades de glóbulos rojos. Y la paciente está descompensada hemodinámicamente. Entonces, tener en cuenta todas estas acciones, todos estos medicamentos, y así llegamos a la etapa 4 de la hemorragia posparto. Ya acuérdense que yo les dije que es ya la activación de un código azul. Doctora, yo puedo tener 2 códigos, claro. Si yo llego a una etapa de hemorragia posparto, etapa 4, entonces tengo que activar tanto el código rojo, que ya lo debo tener activado, más el código azul. Entonces tiene que llegar el médico que maneja código azul porque yo estoy manejando el código rojo. ¿Ya? Entonces él dará las indicaciones para manejo de su código azul. Lo que les mencioné, acciones para controlar la hemorragia posparto, tener en cuenta los desgarros vaginales, que todos se corrigen con suturas. Cuando tenemos desgarros complejos, como les mencioné anteriormente, realizar empaquetamiento o embolización. En caso tal necesitemos apoyo de radiología intervencionista, revisar que no tengamos restos placentarios,
revisar muy bien la atonía, el segmento uterino, colocar un balón de Bacri si es necesario. Si tenemos una inversión uterina, restablecer su posición. Si es necesario usar anestesia general, pues la utilizamos. Si la paciente entró en un colapso materno por un embolismo de líquido amniótico, tenemos que siempre tener a la paciente asegurada su vía aérea y iniciar uso agresivo y temprano de vasopresores. Entonces, por eso es que cuando ya tenemos una paciente con colapso materno, es cuando ya activamos código azul, porque ya el manejo de vasopresores, pues, es del intensivista. Entonces, lo que les mencionaba, es importante ante la hemorragia obstétrica, cuando tenemos una hemorragia obstétrica mayor de 1000 cc y todos los signos de ayuda. Entonces, un resumen, pedir ayuda, activar el código rojo, el tiempo cero. Recuerden que en el tiempo cero es donde nuestra paciente o se salva o su tasa de sobrevida está alrededor del 100%. A medida que vaya pasando el tiempo, esa tasa de sobrevida va disminuyendo. Por eso es importante cuando tenemos un código rojo pedir ayuda, activarlo y comenzar a hacer lo descrito anteriormente. Ya esto otra vez lo volvemos a ver. Esto es otra de los 20 a los 60 minutos. Todo lo que tenemos que hacer, si es choque grave, ya saben que tenemos que transfundir. Si tenemos una paciente que ya se ha recuperado del choque, tenemos que conservar el volumen 300 cc hora de cristeloides, continuar las actividades de hemostasia, si es manejo uterino, masaje uterino, los medicamentos uterotónicos, ¿sí? Monitorizar la respuesta clínica, es cómo está el sensorio, la perfusión. Si persiste la hipotensión, reevaluar la volemia, revisar si la paciente necesita soporte inotrópico o vasopresor. Si tenemos mejoría, nos quedamos ahí, bajo vigilancia. Si no tenemos mejoría, pues tenemos que, vámonos para el tercer tiempo, el tercer nivel. Tenemos que mirar si la paciente está presentando ya un cuadro de 6D, cómo están los tiempos, las plaquetas, el fibrinógeno, el dímero D, todos estos parámetros se deben de solicitar. Tenemos que iniciar la corrección de la 6D, vigilar y corregir el estado ácido básico, la transfusión o sea, siempre que una paciente nos llega embarazada en trabajo de parto o que va para cesárea, tenemos que pedirles tiempos quirúrgicos y pruebas cruzadas. Si nuestra paciente tiene riesgo de hemorragia postparto, son cosas importantes que no se nos pueden olvidar. Mantener actividades de hemostasia, evaluar la necesidad de cirugía y evaluar la necesidad de cuidados intensivos. Todo código rojo va para la UCI, ¿sí? Todo código rojo va para la UCI. Si no tengo condiciones para continuar el manejo de mi paciente, la remito. Si no estoy en un tercer nivel de atención, en un cuarto nivel de atención, remito a mi paciente con las medidas correspondientes a las cuales tenga acceso. Siempre en pro de mejorar la tasa de sobrevida de mi paciente. Bueno, y eso es pues todo. Espero que hayan entendido, les haya gustado. Si tienen preguntas, este es el momento de hacerlas. Quedo atenta.